pues como les decía, vengo llegando de España y tuvimos un buen tiempo por allá. Estuvimos mucho pensando si ir o no ir, porque teníamos invitaciones de algunos pastores ya de tiempo atrás, y estuvimos orando y bueno, dijimos pues vamos a aventarnos, ¿verdad? Y nos fuimos con todo y este tema del COVID, pero bueno, el Señor nos guardó. Realmente, como es temporada baja, estuvo muy bien todo el viaje, muy agradable. Pudimos compartir allá con 4 iglesias de 4 pastores amigos, desde el norte de España hasta el sur, desde la parte de Galicia, que está el norte, así Asturias, la parte norte, hasta el sur, sureste, que es Barcelona. Pudimos recorrer toda esa zona y fue un tiempo muy especial para nosotros, pues de salir de los ambientes donde estamos, pero también de dar ánimo a pastores que están atravesando por momentos difíciles por allá. Y en los tiempos que tenía yo de meditar, porque había mucho tiempo de viajar y de estar en trenes y cosas así, yo estaba orando por gente aquí en la iglesia, por personas que de cierta forma se han echado para atrás durante la pandemia en su caminar espiritual, y me eché mis lágrimas ahí en el tren. Y bueno, como nadie me conocía, pues no me importaba, ¿verdad? Pero yo iba ahí orando por algunas familias de aquí en la congregación que de alguna manera se han echado para atrás, y una de las cosas que ha nacido en mi corazón para terminar ahora diciembre es terminar este 2021 con broche de oro. ¿Y cómo es? Con sesiones de oración. Ahora, fíjate bien, toma aire, ¿verdad? Porque ahí te va una buena. Sí, quiero terminar este año. No sé si tengan por aquí la placa, no sé si se hizo o no. Ahí está ya, ok. Fíjate, vamos a orar las primeras 3 semanas de diciembre, empezando este martes, y la semana sería de martes a viernes. Martes a viernes vamos a estar orando a las 6 de la mañana aquí en el Auditorio B. Lo que te prometemos es que va a haber cafecito, ¿sí? Esa es la promesa que te podemos hacer. Y yo voy a estar aquí. Yo quiero terminar el año con broche de oro orando, y yo quiero llamar a los valientes. Esta es oración congregacional para que todos aquellos que digan órale, pues vamos a orar. Hay muchas cosas, hay muchos ataques que han habido ahora que estamos aventándonos el paso de fe de abrir el campus centro, esta nueva extensión de la iglesia, la misma iglesia. Voy a pastorear yo las 2 iglesias. Es una dinámica interesante, pero creemos que Dios nos está guiando a esto. Sin embargo, han sido tiempos de ataques, y tú sabes, nos tumbaron la página de YouTube. Por cierto, te invito a que te suscribas a la página secundaria que hicimos bajo mi nombre, Alan Hernández. Ojalá y más adelante, no sabemos cuándo, va a estar otra vez la página de Amistades Saltillo. Pero bueno, lo estamos haciendo como también para que podamos de alguna forma tener una página secundaria donde estemos guardando todo el material, porque son años de material, años de predicaciones, años de estudios que están ahí, que pueden ser de mucha bendición. Entonces te animo a que te inscribas. Y es esto de la oración. Yo te animo a venir, ¿verdad? Joven, adulto, mayor, no importa la edad que tú tengas. Ya todos levantaron la mano del más 27, ¿verdad? Entonces todos son, si entras a las 7 de la mañana, por eso lo estamos haciendo 6 de la mañana, para que vengas y oremos. A lo mejor tú dices yo puedo un día a la semana. Bueno, vente ese día, martes a viernes, 6 de la mañana, Auditorio B. Ahí vamos a estar. Y yo te decía también que en el viaje que hice, meditaba yo en muchas familias que de cierta manera en la iglesia se han ido quedando para atrás, han echado pasos hacia atrás. Y quiero aquí retomar lo que he estado compartiendo anteriormente en la serie de Matadores de Gigantes o Vencedores de Gigantes, como está ahí en YouTube, porque hay un gigante que es muy engañoso y uno de los más difíciles de vencer a lo largo de nuestro caminar como creyentes y en la vida. Y es el gigante de la incredulidad. El gigante de la incredulidad. Para poder entender esto que quiero hablarte en este día, en este comienzo de tarde, primero voy a tratar de definir lo que es lo sobrenatural, y luego después definir lo que es incredulidad.
Pero para poder entenderlo nosotros, si tú es la primera vez que vienes y vas a escuchar este pasaje, vas a escuchar esta predicación que estoy exponiendo aquí delante de ti, tenemos que entender que el nuevo nacimiento en Cristo Jesús nos introduce a todos y cada uno de nosotros al ámbito de lo sobrenatural. Nos introduce al ámbito del reino, de entender que sí somos personas que caminan con un cuerpo, tenemos un cuerpo, estamos en un mundo material, pero al momento de conectarnos con Cristo, y aunque tenemos todos el potencial de eternidad, la conexión con Cristo también nos hace entrar a ese ámbito de lo sobrenatural. Un pasaje de referencia para poder entender esto es 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. En la Reina Valera 60 clásica dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Te lo digo en otra versión para que te pueda quedar más claro. Dice la RBC, dice: en verdad que aún somos seres humanos. En verdad que somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Y el pasaje nos sigue hablando de que nuestras armas ahora son espirituales. 1 Corintios 2:14 también habla de algo similar. Dice Pablo en esta porción, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo. Aquel que tú le dices: oye, voy a la iglesia, y te dicen: pero ¿para qué? Aquel que tú le dices: oye, estamos yendo a hacer un viaje misionero, vamos a dar despensas a familias. Ayer fueron a La Joya, un grupo aquí de la iglesia fueron a La Joya y llevaron despensas y compartieron el evangelio. Y la gente natural no entiende esas cosas y dice: pero ¿para qué? ¿Para qué te comprometes? ¿Para qué das? ¿Para qué vas a ese viaje misionero? ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la Biblia? Y la gente natural no lo entiende. Y es lo que este pasaje nos dice: porque esas cosas se han de percibir por medio del Espíritu de Dios, porque para Él son locura. O sea, para la persona natural, lo sobrenatural que nosotros vivimos le es una locura. Dice: y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, al entrar a este tema, tenemos que plasmar primero lo que es lo sobrenatural. Porque cuando hablamos de esta palabra, y como ahorita está de moda y en el cine, y con garantía Cinépolis, la película de Ghostbusters, pues tú dirás: sobrenatural, fantasmas, la casa ahí en el centro donde aparecen señoras, la cara de la Llorona allá en Arteaga, allá por Ramos, que gritan en las noches, alguien que se escucha como un lobo. ¡Arr! Y entonces la gente tiene la idea de lo sobrenatural como este tipo de cosas. Pero Pablo nos está hablando a nosotros de un ámbito o de un ambiente al que nosotros, como creyentes, personas que hemos leído la palabra, creído las escrituras, y el Espíritu Santo nos ha revelado por su gracia ese favor de entender la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, las porciones que nos da para entender, vamos captando nosotros que más que esas cosas de la cultura y cosas que pueden estar ahí, lo sobrenatural es el ambiente que entramos nosotros por medio de la palabra, en su obediencia, y por medio del Espíritu Santo, en la experiencia que nos da a través de sus dones. Pero para poder entender lo sobrenatural de Dios es entender lo siguiente: que Dios estableció leyes en este mundo por el cual el mundo se rige, que son sumables, cuantificables, son el tipo de leyes para que el mundo funcione. Pero cuando hablamos de lo sobrenatural, es cuando Dios en sus propósitos anula sus propias leyes para cumplir aquello que Él tiene en mente. Ejemplos bíblicos hay muchos. Desde el Mar Rojo, ¿verdad?, que se abrió, y los jóvenes que fueron echados al horno de fuego y no se quemaron, y los hijos que fueron resucitados en el Antiguo Testamento, y Daniel en el foso de los leones, hambrientos, que lo meten ahí y no le pasa nada. Y en el Nuevo Testamento vemos de Jesús sanidades, milagros. Y ahorita nosotros cantábamos: ¿cómo no lo voy a creer si he visto gente sanar, y sanidades mentales, y adictos ser liberados, y sanidades efectuarse en personas? Porque este es el ámbito de lo natural, de lo sobrenatural, donde Dios va por encima de sus leyes que Él propuso
para cumplir sus propósitos. Y esto tienes que entender, no es para cumplir tu propósito. Una sanidad no se cumple cuando tú quieres, se cumple cuando el Señor lo dice. ¿Sí? Y esa es la parte que nosotros muchas veces batallamos. Entonces yo te decía, conversiones, sanidades, provisión en medio de escasez, que te salva de un accidente, una resurrección, ser librado de un problemón laboral, judicial, etcétera. Y vamos viendo al Señor ahí. Yo en la primera reunión compartía que ayer que andábamos en el campus centro ahí limpiando y haciendo todo esto, por cierto, gracias a todos los que fueron a este tema de preparar el lugar, y gracias por todas las personas que participaron aquí en preparar este lugar tan bonito. Y el lobby, ¿ya lo vieron? Qué bonito quedó. Gracias de verdad a todos los que hicieron eso. Pero ayer que andábamos ahí, íbamos caminando, platicando, y justo pasamos cuando una persona en el segundo piso cierra una ventana que estaba floja, nosotros no sabíamos, y cae un vidrio enorme. Justo pasamos nosotros y cae un vidrio. Se rompe ahí. Y yo luego lo pensé, wow, mano, un segundo antes y nos cae en la cabezota, ¿no? Y nos la rompe ahí, se nos clava. O sea, y tú dices, son casualidades, pero no son casualidades. Nada es casualidad para aquellos que han creído a su nombre. Entonces, nuestro acceso a ese mundo sobrenatural, ese mundo donde Dios actúa y acciona, nuestro acceso es la fe. La fe. Ahora, ¿y qué es la fe? La fe es confiar en Dios. Pero yo no te estoy hablando de una confianza ambigua o abstracta, como cuando tú te subes al taxi y empiezas a platicar con la persona, con el taxista, y te empieza a decir, no, es que yo tengo mucha fe en Diosito. No estamos hablando de ese tipo de fe. Estamos hablando de lo que se nos da a través de su palabra. Nosotros creemos en su palabra, creemos a las palabras de nuestro Dios, al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo dado por su palabra. Esa es la fe de la cual yo te estoy hablando, y a lo que me refiero de entrar a ese mundo sobrenatural. El problema es que estamos tan acostumbrados a lo natural que negamos, resistimos, ignoramos lo sobrenatural. Pero el hecho de que nosotros neguemos, resistamos, el hecho de que nosotros ignoremos lo sobrenatural, no lo omite, no lo cancela. Sigue habiendo un mundo sobrenatural al cual tú y yo accesamos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y la realidad de las cosas es que muchas veces discutimos con el Señor con la lógica humana. Paréntesis, la intelectualidad, la lógica, la razón deben de estar al servicio de la fe y no son para anular la fe. Tú ves en la Biblia ejemplos como Pablo, por ejemplo, una de las mentes más brillantes de su tiempo, un hombre sumamente dotado en el sentido intelectual, de lógica. Él conocía de poesía. Cuando ves las porciones donde habla en el libro de los Hechos, que se presenta en Atenas, en los Areópagos, tú ves cómo era un hombre intelectual que conocía y podía usar eso para evangelizar a los demás. Pero muchas veces el problema aquí es que nosotros venimos a la iglesia, participamos de cierta espiritualidad, pero no logramos que nuestra intelectualidad, razón y lógica se sometan a la fe, se sometan al factor trascendental por encima de tu persona, de la realidad de que Dios es un Dios eterno y sobrenatural. Y cuando tú le crees, entras a ese ámbito, entras a ese ambiente. En Juan capítulo 11, versículo 40, aquí está la frase que Jesús usa para definir el mundo sobrenatural. Aquí está, Juan 11, 40. Y es esa discusión que Marta, o ese reclamo que Marta le está haciendo a Jesús por haber llegado 4 días tarde. Su hermano muere, el hermano de Marta muere, y al morir queda ella con este sentimiento de: Señor, si hubieras llegado antes, lo habrías sanado. Pero Jesús le va a revelar un nuevo aspecto de su persona, que Él también trabaja resucitando personas. Y en este pasaje, cuando está ese momento cálido de la discusión, Jesús le dice a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y es la frase que define el mundo sobrenatural: si crees verás. Dilo conmigo: si crees verás.
Totalmente diferente a lo que nos dice el mundo. Ver para creer, ver para creer, tocar para creer, para percibir, para ver, los sentidos primero. Pero aquí nos dice Jesús: no te he dicho que si crees verás. Este es el aspecto al cual todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de creer en Dios. Y dice: si crees verás la gloria de Dios. Si crees verás la gloria de Dios. Y yo te decía ahorita que no hay nada peor que bloquee el poder sobrenatural de Dios como el gigante de la incredulidad. Paréntesis, escúchame aquí por favor. Nuestra incredulidad no suprime o anula la habilidad o capacidad de Dios, pero sí su decisión de obrar en nuestras vidas. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo capaz, Dios sigue siendo hábil para hacer lo que quiera, porque Él sigue siendo Dios y el factor de su persona está por encima de toda nuestra razón, de las leyes y de todo lo que nosotros vivimos y vemos y palpamos. Pero nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, sí detiene ese favor, esa decisión de Dios hacia nuestras vidas. Esa bendición que puede estar próxima a nosotros se puede detener cuando hay incredulidad en nuestros corazones. Por eso yo te digo que nada bloquea más el poder sobrenatural de Dios como el gigante de la incredulidad, porque no es que Dios no pueda, sino que Dios dice: no quiero. Y el problema de este mundo es que nos ha educado a ser tan excelentes en lo natural, en vivir fuera de lo sobrenatural, que a veces nos creemos demasiado inteligentes para Dios. Pero Jesús en esta frase define las cosas: si crees, verás. Si crees, verás. En la tierra de lo sobrenatural, la ley que impera es: si crees, verás. Amén. ¿Y qué verás? Bueno, Jesús dice la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios también es un tema muy amplio, muy ambiguo, muy abstracto, porque pues, la gloria de Dios, voy a ver la gloria de Dios. Pero vamos a aterrizarlo, estas palabras de Jesús, para que tú puedas entender. ¿Qué verás? La gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es Dios mostrándose como Dios en tu circunstancia. Así es sencillo. Dios mostrándose como Dios en tu circunstancia. La gloria de Dios es cuando Dios se revela en sus atributos: eternidad, santidad, justicia, amor, y en sus nombres, en su carácter: pastor, proveedor, sanador, salvador y más. Es Dios mostrándose así. Eso es la gloria de Dios sobre tu vida. Pero muchas cosas no las vamos a ver en lo físico hasta que no le creamos en lo sobrenatural. Porque nosotros bloqueamos la gloria de Dios cuando nuestra incredulidad contradice lo que Dios ya dijo. Entonces eso es lo sobrenatural. Yo lo quiero plasmar aquí para que tú puedas entender. Y ahorita vamos a nuestro pasaje base y poder captar el pasaje base de David y Goliat, para volver y centrarnos cómo hay palabras de incredulidad en una persona clave contra la vida de David. Entonces, cuando hablamos de incredulidad, tenemos que definir que es el contraste a la fe, o lo contrario a la fe, mejor dicho. No se trata de no creer nada, absolutamente nada, como gente que dice: yo no creo en Dios. Sí, no se trata de eso, porque hay muchos creyentes que se sientan en la iglesia y no le creen a Dios. Hay muchos creyentes que yo los conozco de años atrás, y en lugar de avanzar en su caminar espiritual, están dando pasos para atrás y cayendo en vicios, y no usando de las herramientas y de los privilegios que tenemos en el Señor. Y ese factor nos va disminuyendo, retrocediendo como creyentes en lugar de avanzar. Entonces yo te decía, cuando hablamos de incredulidad, tenemos que definir que es lo contrario a la fe. No se trata de no creer absolutamente nada,
Porque hay gente que dice: yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, yo creo en Jesús. Son conversaciones que si tú vas a la Alameda, le preguntas a alguien y sí, te va a decir: yo creo en Dios. Lo cree de una forma muy ambigua, pero no obedecen a la palabra de Dios. Y eso es completamente diferente, ¿sí? Completamente diferente. Entonces la incredulidad afecta a nuestro caminar espiritual, porque se supone que tú y yo, que nos hemos encontrado con Cristo, si tú has nacido de nuevo, somos gente de fe. Se supone que tú y yo somos gente de fe. Se supone que nuestras conversaciones, cuando nos conectamos como creyentes, es fe, es lo que hemos creído, es que hemos confiado en un Dios sobrenatural, en un Dios que todo lo puede. En ese Dios hemos confiado. Sin embargo, cuando hemos hecho la declaración de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, el Salvador de nuestras vidas, pero no le creemos a sus palabras, pues estamos siendo contrariados en nuestra propia naturaleza. Es como si alguien dijera: yo soy músico, y le pones el instrumento y no toca nada. O como si el constructor dijera: yo soy constructor, y le das y no construye nada. ¿Sí? Es un contraste, es algo que no tiene sentido. Pues tú y yo somos gente de fe. Yo le decía, ayer compartí con los más 27, yo les decía: la misma sangre que corrió por las venas de Elías, de David, de esos hombres de fe, de Eliseo, de Daniel, de Abraham, de esos que caminaron con el Señor, es la misma sangre que corre por tus venas, la sangre del Señor Jesucristo. La misma sangre que ellos necesitaron para ser lavados de sus pecados. Pablo, que extendió el evangelio. Pedro, que aportó en el tema de la venida del Espíritu Santo. Y vemos todas estas realidades en la palabra. Es la misma sangre que corre por nuestras venas, la sangre lavada por el Señor Jesucristo. Pero la incredulidad es muy engañosa, porque centra la atención en nosotros, nos lleva a echar culpas, a ser inconstantes. Yo me encuentro con gente hoy en día que tú le dices: oye, pero ¿qué pasó? Porque tú estabas bien metido en las cosas del Señor y servías y andabas, y lo peor de todo es que te responden echando culpas. Es que aquello hicieron esto, y es que no me comprenden, y es que en la iglesia aquello, y es que aquel hermano me dijo esto, y es que me hablan nada más cuando me necesitan, y este tipo de frases, ¿verdad?, que acabo de escuchar. Pero este tipo de frases tan estúpidas, perdón la palabra, tan mensas, que lo único que expresan es nuestra incredulidad. Y a veces vemos gente que son tan iguales. Hace 5 años son las mismas personas, no hay progreso en sus vidas. Hay un pasaje que a mí me encanta en la palabra, que aplica para todos nosotros. Dice allá en Proverbios: más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese eres tú, amado. Pero ¿sabes por qué no logramos esa belleza? Eso que habla Pablo en Efesios capítulo creo que es el capítulo 4, versículo 12, cuando dice que vayamos a la estatura de la plenitud de Cristo, a parecernos al varón perfecto. Bueno, ahí tú puedes buscar el pasaje y leerlo correctamente. Pero ¿por qué no llegamos a eso? Por incredulidad. Porque podemos sentarnos en la iglesia, podemos levantar nuestras manos, podemos sacar una lágrima, podemos cumplir con nuestros hijos en venir sin tener ganas, pero nuestra vida está expresando incredulidad. Y lo peor de todo es esto, que la incredulidad, aunque tú levantes tus manos, aunque hagas el compromiso de venir por tus hijos, se transmite a tus hijos, aunque no lo digas y estés haciendo todo lo correcto. La incredulidad se disfraza de celo religioso, como con Elías. Señor, yo he quedado, soy el único. Y Dios le dice: espérate, tengo 7,000. Me he reservado 7,000 que no han besado Baales, que no se han inclinado delante de ellos. Pero se puede vestir de celo religioso, de enojo, como con Moisés,
que Dios le dice: ahora ya no le vas a pegar a la peña, le vas a hablar. Pero en su enojo la golpea. ¿Por qué fue? Por incredulidad, de víctima, ¿sí? De repente nos hacemos la víctima. Es que no me quieren, es que no me hablan, es que no me dicen, es que patrañas, pamplinas y todas las palabras que usaba el Batman de mi época. Sigue siendo falta de fe. Y la incredulidad es tan poderosa que detendrá la obra de Dios en tu vida. Te mantendrá a distancia de lo sobrenatural. Te mantendrá el resto de tu vida en el mismo lugar. Por eso te digo, cuando hay gente incrédula, te topas con personas de hace 5 años y están iguales. No han avanzado, no han crecido, no han progresado, no están sirviendo más. ¿Por qué? Porque en lugar de avanzar, de creerle al Señor, se han echado para atrás y han puesto excusas y han dicho cosas y prefieren ver al hombre y etcétera, en lugar de poner su confianza en el Señor, avanzar y que su adoración sea el nombre del Dios vivo que corre por nuestro corazón. El apóstol Pablo expresa que él batalló con este gigante de la incredulidad. En 2 de Timoteo 4, 7 y 8, versículos 7 y 8, fíjate cómo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta es la frase central de este enunciado: he guardado la fe. ¿Y cómo guardó la fe? Lo dice al principio: peleando la buena batalla, corriendo su carrera. Él está en el punto donde la había acabado porque tenía fecha para ser decapitado. Dice: guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Volviendo a nuestro pasaje base, que apenas lo voy a mencionar, es 1 de Samuel capítulo 17, cuando David llega al lugar de la batalla, donde se están todos atemorizados, están en ese aspecto echados para atrás ante las amenazas de Goliat. De repente él dice: yo peleo con él, y va diciéndolo a los soldados. Llega la noticia a Saúl de que hay un valiente, y cuando este jovencito, este adolescente, llega delante de Saúl, fíjate lo que le dice Saúl. 1 Samuel 17, versículo 32, dice: David le dijo a Saúl que no se desanime nadie por causa de este filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Para empezar, son palabras muy cálmate, chavito. Pensaría cualquiera, ¿no? Pensaría cualquiera. Oye, y eso es justamente lo que expresa Saúl. Pero no es sino incredulidad, es ver lo obvio. Pero el cristiano no ve lo obvio. Saúl representa aquí el cristiano clásico que ve lo obvio. No se puede. No, es mucho. Eso es obvio, amados. Eso es obvio. Que si no podemos con el Campo Centro, es obvio. Necesitamos la ayuda de todos y que Dios nos ayude. Es obvio. No es porque tengamos mucha lana. No tenemos. Pero fíjate cómo dice: pero Saúl le dijo: no creo, yo creo que lo ve. Le dice: no creo que puedas pelear con él. Y ahí va lo obvio: pues todavía eres muy joven. Yo creo que ni bigote tenía David, las piernas todas así peludas de un lado y otro no, y medio adolescente ahí. Dice: y él ha sido un guerrero desde su juventud. Y así somos constantemente desafiados a lo largo de nuestra vida. El gigante de la incredulidad grita fuerte en el silencio de tu corazón y desafía la palabra de Dios en tu vida. Y muchos de nosotros hemos visto a Dios mostrarse
pero también lo estamos deteniendo en otros aspectos de nuestra vida. Estamos retrasando o negando su capacidad sobrenatural sobre nuestras circunstancias o sobre nuestras situaciones por incredulidad. Hay un pasaje, bueno, déjame te digo esto, ya vamos a terminar, pero yo quiero darte 3 consejos para terminar aquí. Son consejos, lo digo porque tú los puedes seguir o no, ¿verdad? Espero que los sigas. Primer consejo para combatir la incredulidad. Número 1, dile sí a Dios. Dile sí al Señor. Dile sí a Dios. Esto es una actitud, sí, esto es una actitud interna, personal. Deja de estar titubeando. Al decir sí a Dios, deja de estar titubeando en puedes, vas a suplir, lo vas a hacer. Esto que va en forma de pregunta delante de Dios, que únicamente expresa corazones empapados, abrazados por este gigante, este espíritu de incredulidad. Quiero llevarte a ese pasaje de aquel joven endemoniado en Marcos capítulo 9. Jesús viene bajando del monte de la transfiguración con Pedro, Juan, Jacobo. Se topa que sus discípulos están orando por un muchacho al que no pueden liberar de un espíritu que lo avienta al fuego y lo avienta al agua. El reporte que da el papá es terrible, y desde niño le sucede esto a esta persona, a este jovencito, y es algo realmente horrible lo que está atravesando. Y el papá, en su desesperación, va con aquellos que supuestamente son los miembros autorizados del equipo de Jesús y no pueden liberarlo. Y Jesús expresa de ellos generación perversa e incrédula, y habla mucho ahí, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa. La incredulidad detiene la obra de Dios sobre nuestras vidas y sobre otras personas, porque Dios te quiere usar a ti para bendecir a otros también. Y la perversión nubla al Dios sobrenatural y lo pone detrás del gigante de la incredulidad que quiere tocar a la puerta de nuestro corazón. Pero en ese pasaje de Marcos capítulo 9, aquí empiezo a leer un poco, versículo 19. Al final del versículo Jesús dice: tráiganme al muchacho. Y hay unos signos de exclamación, como en una desesperación por esa incredulidad del corazón. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, y aquí hace su show el espíritu, sacudió al muchacho con violencia, y este cayó al suelo revolcándose, echando espuma por la boca. Y Jesús preguntó al padre: ¿desde cuándo sucede esto? Y el padre le dijo: desde que era niño. Y lo impresionante es que nos acostumbramos a vivir con incredulidad, con vicios, con aspectos en nuestra vida que no queremos rendir, porque, como yo te decía, son gigantes que empezaron como mascotas, ahora han dominado nuestra vida y no nos permiten salir de esa cárcel, de esa jaula en la cual nos ha metido. Y pasamos años con lo mismo y no progresamos, no cumplimos ese pasaje que te decía Proverbios, de la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces muchas veces dice el papá, ya lo que les dije, que le arroja el fuego al agua con intención de matarlo. Y luego el papá le dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús se la revira y le dice: ¿cómo que si puedes? Porque yo te decía ahorita, no se trata de si Dios puede, sino de si nosotros tenemos fe en Él. No se trata de su capacidad, habilidad, sino de nuestra rendirnos en confiar que Él va a hacer la obra. Entonces aquí le dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Para el que cree, todo es posible. Y al instante el padre del muchacho exclamó, y aquí es donde él le dijo sí a Dios: creo. O sea, es tanta su desesperación que al ver a su hijo ahí revolcándose, y Jesús diciéndole ahí: a ver, ¿qué es lo que quieres? Y si puedes ayudarnos. ¿Cómo que si puedo? Si tú tienes fe, al que tiene fe todo le es posible. Y en el momento, viendo al hijo así en la desesperación del momento, él dice: creo, ayuda mi incredulidad. Pues cómo no, está viendo a su hijo con ese padecimiento desde niño, ¿cómo se va a quedar callado? Y dice: creo, ayuda mi incredulidad. Eso es decirle sí a Dios, amado. Eso es decirle: Señor, tú puedes, tú lo vas a hacer. Quiero salir de este bache en el que estamos. Es evidente
¿Cómo sabemos si necesitamos una intervención sobrenatural de Dios? Porque huele, amado. En la casa, en el matrimonio, en la familia, huele. Es una pestilencia que llega a los cielos y que lo percibe cualquier persona espiritual, que necesitamos una intervención divina. Y cuando Jesús llega, el problema cesa. Y cuando Jesús acciona en nuestras vidas, al decir nosotros, creo, ayuda a mi incredulidad, es muy evidente, porque es como poner en orden nuestra vida espiritual y la situación cambia. Pero si no ponemos en orden nuestra vida espiritual, la situación no va a cambiar. Seguimos en lo mismo y en lo mismo, y estamos atascados en lo mismo y en lo mismo. Segundo consejo, ya te dije, dile sí a Dios. Segundo, escoge obedecer. La obediencia es una decisión. Tenemos que escoger obedecer. Desde los tiempos antiguos, cuando el Señor habla la ley y la proclama, las bendiciones y las maldiciones, Dios dice: yo estoy llamando a los cielos por testigos delante de ustedes. He puesto delante de ustedes la maldición y la bendición. Y dice: escoge pues vida. La obediencia se escoge, amados. En Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y se pierden. El problema es que hoy en día, después de la pandemia, vemos a mucha gente que ha vuelto atrás. Mucha gente que yo les decía, iba viajando en España, íbamos en trenes, en viajes, y en algún momento me puse a llorar por aquellos que se han quedado atrás. Y les he hablado, no crean que no. Les he mandado mensajes y diplomáticamente me echan por un tubo. Me tiran a león, me ignoran. No es de que no les hayamos hablado, no es de que no haya un cuidado. Además, es tu responsabilidad espiritual seguir al Señor, no la mía. Pero hay una excusa, y yo te digo, van echando para atrás, y vicios, y van dejándose en problemas, y van no se preocupe, no va a chocar acá, ¿verdad? Pero y aquí dice: nosotros no somos de los que vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Hay muchos que han retrocedido. Espero que tú seas de los que avanzan para la preservación de su alma, que no te estancas. Los discípulos también clamaron: aumentanos la fe. Y por último, termino ya, se me acabó el tiempo. Usa tus armas espirituales, úsalas. Yo en un comentario anterior, en una frase fugaz que salió en una de las pláticas de esta serie anteriormente, dije que la adoración, nuestra vida de adoración, es lo que le da filo a nuestras armas espirituales. Pero el uso de las armas espirituales es lo que aumenta nuestra fe. El uso de las armas espirituales, amados, es lo que aumenta nuestra fe. Lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra. Es el consejo que yo te doy desde que se abrió Amistades Saltillo. Lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra. Si no leemos la palabra, ¿cómo Dios nos va a hablar? Necesitamos abrir la Biblia para que nuestro corazón sea confrontado con las palabras vivas de Dios. Necesitamos orar, alabar, servir, participar. Ahí la Biblia dice que nosotros no tenemos por costumbre el dejar de congregarnos, porque ese es un arma espiritual cuando te expones a la palabra predicada desde el púlpito. Por cierto, que los jóvenes que predicaron las semanas pasadas y antepasadas, de verdad hicieron un excelente trabajo, y me encanta que compartan ellos, porque dan otro aspecto de la vida del cristianismo, de su etapa donde están ellos atravesando, que todos necesitamos oír. Pero necesitamos usar las armas espirituales, amado. El problema con mucha gente que tú le hablas hoy en día, que echa excusas de la iglesia, y que la iglesia esto, y que no me quieren, y que no me hablan, y que nada más me buscan cuando les conviene y cuando me necesitan. Por Dios, amado,
En el uso de las armas espirituales, cuando estás leyendo, orando, evangelizando, como el grupo que salió ayer allá a La Joya, que llevó un montón de despensas y compartió el evangelio. En el uso de las armas espirituales, como la convocación que estoy haciendo a la oración de martes a viernes las próximas 3 semanas a las 6 de la mañana. En el uso de las armas espirituales se incrementa tu fe. Hebreos 4:2 habla de una generación, específicamente el autor de Hebreos habla de una generación que se olvidó de eso. La generación que entró al desierto se olvidó de eso. Y dice, ese pasaje específicamente, Hebreos 4:2 dice: pero de nada les sirvió el oír la palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Y se atoraron en el desierto por 40 años y no entraron. Esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Usa tus armas espirituales. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y los huesos y las coyunturas, y dice que va a lo profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios 6:12 dice: por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, el día de aflicción, el día complicado, el día de la prueba, dice, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Quiero terminar con una oración aquí. Ponte de pie ahí donde estás. Aquí está el grupo de alabanza y ahorita estábamos cantando esto de cómo no voy a creer, pero que al cantarlo, al decirlo, al decir estas cosas, tu oración sea: auméntame la fe. Yo le he hecho esta oración 1000 veces. Aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe. Ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos en señal de fe al Dios sobrenatural y dile: Señor, auméntame la fe, auméntame la fe. Yo pongo mi confianza en ti, creo en el Dios de la Biblia, el Dios que está vivo. Tú no eres un monumento para admirar la escultura. Tú eres un Dios vivo, no detenido en un templo. Tú eres el Dios del universo, el que creó las estrellas, los mares, las partículas microscópicas en nuestro cuerpo. Tú eres el Dios vivo. Amén, declara esto. Vamos, iglesia. Desaparecer. No me digas que no puede, no me digas que no puede. Vi a muertos levantarse, vi la sanidad mental. No me digas que no puede. Dilo a ti mismo eso. Que no puede. Y vi familias restauradas, vi a los volver. No me digas que no puedes.
Aquí no hay un llamado específico, más que la oración que salga de tu corazón diciéndole al Señor: auméntame la fe, quiero creer en ti, decido obedecerte, decido creerte. Yo es lo que te animo ahí donde estás. Dile: Señor, ahí en esa situación que tú estás viviendo, dile: Señor, creo en ti, aumenta mi fe, aumenta mi fe, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso a Cristo.